segundo bloque de la A a la Z. Hoy, en el medio de todos los líos de la mañana, también había un lío fuerte, importante en el Consejo Municipal. De ese y de otros temas vamos a hablar con la concejala Ana Marx, que nos debíamos nosotros la invitación y ella nos debía la visita. Hacía mucho que esto estaba pendiente. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, fue una mañana tensa hoy en el Consejo, ¿no? Una mañana muy tensa, sí, la verdad que sí. Una comisión legislativa muy intensa donde se tocaron temas fuertes y bueno, uno de ellos fue lo que venimos charlando y viene en agenda en las últimas semanas, que tiene que ver con el pedido de destitución de la concejal Gelaín del Consejo de Discapacidad, del que yo también soy consejera. Claro. La pregunta es, ya las cartas están jugadas políticamente. El oficialismo hizo la ratificación que realizó, las organizaciones han dicho lo suyo, con la consistencia con la que lo han expresado. Ha quedado aclarado que esta situación particular de Gelaín tenía una resolución judicial, que de algún modo la resguardaba desde el punto de vista legal. Obviamente que los cuestionamientos pasaban por otro terreno, por el ético y el conveniente de su presencia en un consejo de estas características. La pregunta es, ¿y ahora qué pasa con el consejo? Con el Consejo de Discapacidad, bueno, con esta conformación de gente que no se reconoce. Yo creo que lo de hoy es, de alguna manera, una escalada en un vaciamiento que se viene dando del espacio y en una confrontación permanente que desde el oficialismo y desde el Ejecutivo se está dando en relación al Consejo de Personas con Discapacidad, y con una vulneración permanente de derechos. Hemos tenido un año 2016 de mucha intensidad en esto. Recuerden cuando se negó una comunicación por la solicitud de un médico reumatológico, que fue un primer momento muy tenso dentro del Consejo de Personas con Discapacidad, donde realmente lo que se manifestaba era como una comunicación que había salido con acompañamiento del Consejo no podía ser acompañada por concejales del oficialismo. Luego tuvimos toda la discusión del pliego del transporte, donde habíamos llegado a un acuerdo y habíamos podido abordar en ese pliego una progresividad en la accesibilidad de los colectivos, en esto tan necesario que tiene que ver con incluso la definición misma del servicio público de transporte de pasajeros, en esto que entendemos que si no subimos todos al colectivo el servicio no es público, y que luego todos esos acuerdos no se respetaron en la contratación del transporte público, en este cierre apresurado de un contrato que no respetó para nada los acuerdos y que por supuesto vulnera el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Todo eso sucedió en este Consejo Local Consultivo. Hemos tenido en las últimas sesiones, antes de este último conflicto, la presencia del jefe de gabinete, también con un discurso muy ninguneador del espacio, muy subestimador del espacio, planteando que sigamos haciendo todas las demandas que tengamos y que ellos verán qué escuchan y qué no escuchan. Y bueno, y en este marco se presenta esta última situación, que es la ratificación de una consejera que viene siendo muy cuestionada, que lo que está en juego, como vos decís, excede lo judicial y tiene que ver con una mirada desde la ética, desde la moral y desde qué representaciones queremos en estos espacios tan importantes como son los consejos locales consultivos, que cumplen un rol central o deberían cumplir un rol central en la generación de políticas públicas participativas, democráticas, cumplen un rol central en la democracia. Y realmente, si la representación no satisface a las expectativas de quienes conforman y de quienes participan de ese espacio, es imposible pensar un diálogo, pensar un trabajo articulado. Y bueno, y hoy acá lo que está en juego es que se ha ratificado a esta consejera, desconociendo de alguna manera que más allá de la resolución que haya tomado la justicia, también hay claridad y hay pericias que comprueban que hubo falsificación de firmas,
que hubo una situación en la cual se cobraba desde el Instituto Arrayán, del que ella formaba parte, de la dirección, se cobraba por tratamientos que no se prestaban y donde fue muy vulnerado el derecho del acceso a la salud de un niño con discapacidad. Entonces, realmente, al ponerse eso en el tapete, la discusión pasa por qué tipo de representaciones Bueno, nosotros no queremos. pudimos estar porque estaba justo el momento de inicio del conflicto con el transporte, pero estuvo la exposición de la abuela, del menor, bueno, todo lo que involucró en el caso estuvo presente hoy en el deliberante. Sí, Olga Barría, que además de ser la abuela, es la presidenta actual del Consejo Local, y donde queda claro del testimonio de la familia, que además también estuvo la familia en la última sesión del Consejo, en la que se decidió elevar esta nota a la Comisión Legislativa del Consejo Deliberante. El testimonio de la familia es claro en lo que impactó en la vida de este niño con discapacidad, el no haber podido tener acceso al tratamiento como debería haber tenido, ¿no? Entonces, hoy, por momentos, la defensa de los concejales del oficialismo pasaba por poner esto en un plano económico, en un plano de no acuerdo en las prestaciones de servicios, y yo entiendo que hay que ponerlo en un plano de derechos, en un plano de derechos vulnerados, de derechos humanos con los que no se han cumplido, y que eso es lo que nosotros estamos de alguna manera cuestionando, y por eso hoy nos opusimos a la continuidad de Gelaín desde el bloque del Frente para la Victoria, acompañando este pedido de las organizaciones que no se sienten representadas por alguien que ha vulnerado los derechos de un niño con discapacidad. ¿Va a haber próxima reunión desde el Consejo de Discapacidad? ¿Va a haber un clima de que se va a poder salir de este escenario? Bueno, eso fue una escalonada más en esta situación que yo manifiesto como de violencia y subestimación permanente del oficialismo hacia el espacio, y es que hoy había convocada sesión ordinaria del Consejo de Discapacidad, y luego de haber sido ratificada, Gelaín se ausentó a la sesión. También se ausentaron todos los integrantes del Ejecutivo, no permitiendo dar quórum. O sea que lo que vemos acá es hasta una necesidad caprichosa de permanecer en un espacio donde evidentemente no se quiere permanecer, porque si había tanta voluntad de estar, de ser ratificada, ¿cómo a las 2 de la tarde no estaba ahí dando quórum para que podamos sesionar? Claramente esto está en coherencia con un vaciamiento también de la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad, donde se ha sacado al personal técnico, donde hoy tenemos una coordinadora, una directora y solamente un personal administrativo que hoy formalmente hizo la renuncia a la Secretaría del Consejo Local, por distintas presiones que viene teniendo en el área. Entonces, realmente es una situación muy compleja y que nos preguntamos hasta dónde quieren llegar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo y hasta dónde quieren llegar? Marx, han presentado una iniciativa, cambiando de tema, sobre crear un consejo que contemple a las distintas representaciones sexuales, ¿no?, de la localidad. Sí, yo sigo insistiendo con que los consejos consultivos son un ámbito necesario de la democracia, son un ámbito ideal para repensar la agenda de políticas públicas, porque nos permiten, en la medida que se permite desde los espacios de poder, nos permiten este diálogo entre instituciones y organizaciones. En función de eso es que presentamos junto a las organizaciones Libertad y la colectiva Generando Género de diversidad sexual un proyecto que en realidad retoma una recomendación de la Defensoría del Pueblo del 2014 de empezar a pensar políticas públicas desde el Estado municipal en materia de diversidad desde un espacio consultivo, y así que lo que estamos proponiendo por ordenanza es la creación de otro espacio, de otro consejo consultivo de la diversidad sexual para generar una agenda de políticas públicas que hoy no existe en materia de diversidad, que es absolutamente necesaria para abordar las cuestiones de discriminación, para trabajar sobre la visibilización de los colectivos LGBT y también para pensar en las problemáticas importantísimas que hoy están afectando, como la falta de acceso al trabajo, la necesidad de políticas de educación sexual integral. Más allá de la Defensoría del Pueblo, que por ahí uno podría creer que directa o colateralmente podría llegar a abordar alguna de estas temáticas. ¿Cómo me...? No, me refiero de esto independientemente de si la Defensoría del Pueblo
actual o la próxima Sí. selección y demás pudiera llegar a contemplar la recepción de alguna de estas problemáticas, de denuncias de estas problemáticas? Sí, sí, por supuesto que la Defensoría lo está haciendo y hay otros organismos que también están contemplados en la creación de este consejo que contempla la representación del Ejecutivo Municipal, de concejales, de las organizaciones de diversidad sexual, de organizaciones de género, y que tienen muchísimo para aportar en este sentido, y también de trabajadores del hospital, de educación, de la Delegación de Desarrollo Social de la provincia, todos aquellos que de alguna manera tienen que ejecutar, pensar y construir una agenda de políticas públicas de diversidad sexual, y que la idea es poder hacerlo en articulación en el espacio de un consejo consultivo. Algo para señalar de lo que pasó hoy con el tema de los colectivos y lo que va a seguir pasando de acá el viernes, ¿no? Porque lo que en definitiva se resolvió es este próximo encuentro. Sí, en principio manifestar que ojalá el conflicto esté resuelto, ¿no? No tengo más acceso a información que la que ha sido pública, pero a nosotros también nos costó bastante igual. Sí, fue un día complicado, que está bien, Sí, porque sí. era una negociación de Sí, los sí, trabajadores. Mañana tendremos más detalles. Pero sí manifestar algo que hemos venido diciendo a lo largo de todo este traspaso de empresas de colectivo, que fue realmente muy complejo por las demoras, por el incumplimiento de los plazos, por el incumplimiento del momento en el cual tenían que presentarse los espacios donde estaban los colectivos. Y creo que esto es una evidencia más de un traspaso que no fue claro, porque evidentemente la situación de los trabajadores era una de las situaciones que mayormente debía estar contemplada, y evidentemente hubo algo que quedó en el medio en el traspaso y que no se abordó desde el Ejecutivo Municipal como para poder adelantarse y evitar que suceda lo que hoy sucedió, que en definitiva fue un trastorno tremendo para la movilidad de todos los barilochenses que necesitan ese transporte público para moverse a sus lugares de trabajo. ¿Les cuesta a la gente del Frente para la Victoria hacer críticas sobre este tema puntual? Se lo pregunto porque cada vez que lo hacen es lógico que lo primero que digan es, bueno, pero ustedes tuvieron el traspaso de lo que fue, cuando me refiero a ustedes me refiero al espacio político, no sé que usted asumió posterior a eso. Tuvieron directa responsabilidad en el traspaso de lo que fue la salida de 3 de mayo y el ingreso de autobuses Santa Fe, con todas esas particularidades que están teniendo consecuencias legales al día de hoy. ¿Esta situación precedente les complica el hacer observaciones a la actual situación? No, a mí no me ha complicado. Sí entiendo que el tema del transporte es un tema muy complejo, porque además es un tema, hoy vemos las consecuencias que tiene el hecho de una retención de servicios de 6 horas del transporte de pasajeros. Genera unas consecuencias tremendas, como también lo genera el tener que hacer un traspaso de una empresa a otra. O sea, entendemos la complejidad, y no es la intención generar una crítica por la crítica misma. De hecho, hemos acompañado muchísimo el trabajo del pliego del transporte, lo hemos acompañado con muchísimo compromiso. Luego no estuvimos de acuerdo en las condiciones de la contratación y sobre todo en los modos en que esa contratación se realizó, que entendíamos que no contemplaba muchísimo de lo que habíamos discutido previamente, y que de alguna manera salió entre gallos y medianoches, de un día para el otro, una empresa que traía colectivos, y lo cerramos de esa manera, ¿no? Esa fue la sensación que tuvimos cuando llegó el contrato del transporte, y una de las cuestiones que contemplábamos era que no había claridad de los tiempos, de los plazos y de los traspasos de los trabajadores. Pero se encuentran con esta situación. Yo he hecho las críticas que creí pertinentes y necesarias en su momento, entendiendo siempre que estamos hablando de un tema absolutamente complejo. Pero se han encontrado con pero ustedes... Siempre nos encontramos con el pero ustedes, de un montón de cuestiones. Y bueno. Totalmente que eso aparece en este como en muchísimos otros temas, pero bueno, nosotros no perdemos el rol que tenemos, que es el de estar observando lo que va sucediendo en la actualidad y estar marcando algunas cuestiones que entendemos que son siempre necesarias. Y hemos hecho en relación al transporte público muchísimos pedidos de informe que no se nos han contestado, y eso uno lo puede plantear en materia de crítica, porque claramente es un tema complejo en el cual nosotros como oposición necesitamos tener información para poder tomar posicionamiento, incluso para acompañar si es necesario, ¿no? Algo que nosotros le reclamamos mucho
al oficialismo, incluso lo hemos hecho en términos personales con el intendente. Es decir, realmente la falta de información con la que nos movemos en algunos temas hace que no podamos ser colaborativos, que no haya forma de serlo cuando desconocemos qué es lo que están haciendo. Gracias por haber aceptado la invitación. No, por favor, gracias a vos. ¿Ha pasado por Moreno y Cuaglia seguido? Paso seguido. ¿Le han robado una sonrisa cada tanto? Sí. Bueno. Quédese entonces, porque creo que vienen a hacer lo propio. Bueno, muchas gracias. Cuando volvamos, eso, algo que te contaste en alguna esquina. Nosotros hacemos malabares a veces para que el programa salga, vamos a actuar en consecuencia. Ya venimos.